Senador Andrés Pastrana, tiene la venia de la presidencia. A mí me gustaría formular varias preguntas al señor Ministro de Justicia. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales que se va a plantear y que se está planteando en este debate es el de si ha funcionado o no la política de sometimiento que quiso llevar a cabo el presidente Gaviria. Yo de tiempo atrás, inclusive siendo alcalde mayor de la hoy Santa Fe de Bogotá, propuse precisamente en la cumbre de los alcaldes de Estados Unidos que el gobierno de Colombia debía asumir una posición semejante a la legislación existente en ese país conocida como el plea bargain, para que buscáramos trasladar un procedimiento que no existía en el derecho colombiano, importarlo sin arancel de los Estados Unidos y buscar implantarlo en la política colombiana. Por lo tanto, yo creo que hoy lo que aquí tenemos que entrar a discutir, y de seguro va a ser uno de los aspectos del debate mañana, es el de saber si funcionó o no la política de sometimiento. Yo le tengo varias preguntas que hacer al señor ministro, y se las hago a título de que ¿qué ha hecho el Ministerio de Justicia? Y creo que son las preguntas que hoy se está haciendo el país, y que es con la inquietud que tiene hoy el pueblo colombiano de conocer lo que era el contexto físico y organizativo de la cárcel de Envigado. A mí sí me gustaría conocer, señor ministro, cuáles eran los privilegios que tenían los reclusos de la cárcel. La segunda pregunta la acaba de hacer el senador Espinosa Faciolín Sequera, o que es, ¿cómo se formuló la integración de los guardias y cuál era el criterio de selección por parte del Ministerio de Justicia? Tercero, se habla de que los reclusos tenían medios de comunicación. Yo quiero que el señor Ministro de Justicia me conteste cuáles eran los medios de comunicación de que disponían los reclusos y si ellos estaban controlados en sus comunicaciones. Cuarto, Pablo Escobar contaba dentro de la cárcel, señor ministro, de otra casa más pequeña de su uso exclusivo. ¿Y tenía él acceso a entrar a ella sin autorización? No sé, señor ministro, porque tengo una duda si corresponde a usted el contestarme esta pregunta. Al entrar la tropa y al estar los guardianes de prisiones adentro, ¿se encontraron dos cuerpos calcinados en el penal? ¿Fueron los guardianes de prisiones los que quemaron en el patio de la cárcel documentos después de la toma que eran fundamentales para la investigación? Y fueron, señor ministro, los guardianes los que después de la toma se ocuparon de los computadores que existían en la cárcel y borraron de su memoria, si es así, los documentos recogidos en la memoria de esos computadores. 8. ¿Por qué fue el fiscal de la Nación y no el Ministerio de Justicia el que solicitó, si se tenía conocimiento, que se trasladaran de cárcel los reclusos? Si, como bien se ha dicho aquí, era una verdad conocida, ¿por qué solo, señor ministro, usted acepta y el gobierno acepta que se den traslado a los reclusos solamente cuando el fiscal general de la Nación solicita que se lleve adelante este procedimiento? Se nos podrá contestar al Senado de la República, que corresponde al fiscal, pero la pregunta va es ¿por qué no fue el Ministerio de Justicia el que solicitó que se trasladaran los reclusos? Y le hago esta pregunta, ministro, a pesar de que usted está recién llegado al cargo, por lo siguiente, porque yo me haría la pregunta, si a mí me nombran ministro de Justicia, lo primero que yo averiguaría es qué está sucediendo en la cárcel. En la cárcel, que va a ser el elemento que me van a preguntar como ministro de Justicia. Cosa igual que haría, o como hizo el alcalde de Bogotá, llegar hoy y decir, bueno, ¿qué es el Guavio?
Voy a ir a verlo, voy a ir a conocerlo. Y una pregunta, señor ministro, la última, que se está haciendo el país. ¿A qué fue el señor viceministro, el doctor Mendoza? ¿Cuál era la orden que él llevaba si se nos ha dicho que no había orden hasta el momento que él entrara? Entonces yo creo que hoy el Congreso, hoy el Senado lo que sí quiere conocer, señor ministro, es a qué iba el señor viceministro y cuál era la orden que le había dado el Consejo de Seguridad. Y hago estos planteamientos también porque creo que nos va a corresponder en el día de mañana, dentro del análisis del contexto general, del debate que se va a plantear, una pregunta que también le voy a formular al señor ministro de Gobierno, porque creo que para el Congreso, o por lo menos para nosotros los primíparos del Congreso, es importante conocer qué es el Consejo de Seguridad, cuáles son las funciones del Consejo de Seguridad, quién preside el Consejo de Seguridad. Si se está hablando de una responsabilidad que no es del gobierno porque el gobierno está representado en el Consejo de Ministros, ¿por qué? Y hay que preguntarle al señor ministro de Gobierno, solo 8 días después se le informa al Consejo de Ministros acerca de esta situación. Pero como esa es pregunta para el señor ministro de Gobierno, le dejo esas preguntas a consideración, señor ministro. No sé qué se refiere usted a unas cláusulas de qué, o si es efectivamente la pregunta que le hice o que le formulé al señor ministro de Gobierno, que espero que me conteste más adelante, si existieron o no condiciones para la entrega a la política de sometimiento por parte de los narcotraficantes y en especial de el hecho de Pablo Escobar. Sí, honorable senador, las condiciones de la política de sometimiento están contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano, en unos decretos, senador, en unos decretos de estado de sitio, pero me permito, con su venia, senador, reiterarlo porque en aras de la claridad me parece importante. Las condiciones para que un colombiano... No, los guardias, yo no hablo de las condiciones, usted habla de que se tenían unas cláusulas para que se exigieran los guardias. Eso no lo entiendo cómo pueden exigir, porque es que el ordenamiento legal, los guardias de prisiones son unos, sí, o hay guardias de primera y de segunda. 3 elementos fundamentales, honorable senador. Las condiciones de ley están en los decretos hoy convertidos en legislación permanente por la no improbación de la Comisión Legislativa. Las prerrogativas concretas en materia logística, penitenciaria, localización, fueron objeto en una primera etapa de solicitudes del abogado de Pablo Escobar, según cartas que se han sometido al conocimiento del Congreso, y respecto de esas peticiones hubo respuesta escrita del gobierno, en especial del director de Instrucción Criminal, en el cual se fijan los lineamientos del gobierno en el manejo de esa política. Tercer elemento, una vez se escogió el inmueble por parte del Ministerio de Justicia, se celebra un contrato entre la Nación Ministerio de Justicia y el municipio de Envigado, contrato en el cual constan una serie de aspectos a los que se refieren las cláusulas que yo he citado. Con mucho gusto, honorable. Para el Senado de la República, que me gustaría que quedara en los anales del Congreso. Con mucho gusto, honorable. Muchas gracias, señor ministro. Sí, honorable senador. Con su venia, señor presidente. Ahí me parece que todo esto referente a la política de sometimiento se está juzgando aquí hoy con un criterio completamente ahistórico, con un desconocimiento absoluto de lo que fue la coyuntura en la cual se presentó. Aquí parece ser que se les hubiese olvidado a muchos, y sobre todo a aquellos que directamente sufrieron consecuencias de la política anterior a la de sometimiento, qué era lo que pasaba. ¿Por qué no recordamos qué vivía el país antes de la política implementada en el gobierno del presidente Gaviria, teniendo como ministro de Justicia al ilustre conservador doctor Giraldo Serna? ¿Cuál era la respuesta que tenía el Estado colombiano a la confrontación con el narcotráfico y el narcoterrorismo?
¿Y cuál fue la disección que se hizo con uno y otro en políticas reales para poderle decir al país que íbamos a dar un cambio de 180 grados que todo el mundo estaba pidiendo y que la mayoría de los voceros políticos estaban ya hastiados de la política que había implementado el señor presidente Barco y que consideraban de una guerra innecesaria, absurda, fratricida e interminable que estaba acabando con el país? Como por ejemplo la lúcida inteligencia del senador Pastrana, víctima de un secuestro en ese entonces, hace ahora una posición casi que amnésica de lo que se estaba viviendo antes de la política de acatamiento fijada por el gobierno Gaviria y por el ministro Jaime Giraldo. Escúcheme, redondeo la idea. A mi primera intervención. Entonces es para clarificarle a usted, senador Londoño, no estaba, porque si le quiere decir, la política de sometimiento la propuse yo en el mes de marzo en la ciudad de Washington, precisamente cuando tuve oportunidad, senador Darío Londoño, de retirarme de una cumbre de alcaldes, cuando vino oficialmente a presentarnos a nosotros un saludo el señor alcalde de Washington, que en esa oportunidad estaba siendo denunciado por lo que ya todo el mundo conoce con relación al consumo de droga. Y fui yo, doctor Darío Londoño, que en aquella oportunidad solicité y propuse de que se aplicara, como dije ya y expresé, normas semejantes al plea bargain de los Estados Unidos en nuestra legislación colombiana. Entonces yo, senador Londoño, no me estoy oponiendo a la política de sometimiento porque la propuse, la respaldé y creí que era la solución. Además le quiero decir a usted que no solamente por haber sufrido en carne propia, sino además por haber tenido que sufrirlo como alcalde mayor de Bogotá en aquella oportunidad, en tan solo 9 meses, senador Darío Londoño, nos tocó evitar y asumir posiciones acerca de 130 atentados del narcoterrorismo. Si en algo he tenido yo experiencia, senador Londoño, ha sido en esa trágica experiencia de la política de narcoterrorismo en la capital de la República. Como alcalde mayor de Bogotá me tocó enterrar a 3 candidatos amigos a la presidencia de la República. Por lo tanto, de primera mano y de conocimiento propio, tengo yo hoy autoridad para poder hablar en este aspecto. Yo no estoy hablando de la política de sometimiento, estoy hablando frente a unos casos. Si es buena o es mala va a ser motivo de debate. Saber si la política funcionó o no funcionó, ese es otro debate. Yo lo que he querido hoy solicitarle, y esa fue una pregunta de las 8 que le hice al señor ministro, es qué mecanismos se tenían para su selección. Si eso está estipulado en un contrato, quiero saberlo, si se iban a seleccionar de esa manera. Gracias, senador.